por tanta bondad y misericordia para con nosotros, mi Señor. Muchas gracias. Dios, aquí estamos con el deseo de aprender, Señor. Mis hermanos y yo, aquí estamos. Y ellos han venido, mi Dios, porque quieren seguir conociendo, quieren seguir aprendiendo, aparte de exaltar su nombre, adorarlo a usted, Señor. Queremos aprender. Y le pido, por lo tanto, Señor, que se manifieste a nosotros, nos ayude, Señor, en nuestro aprendizaje, que no solamente, Señor, acumulemos conocimiento, sino que también, Señor, pues lo usemos en el momento preciso, Señor, cuando lo necesitemos, Dios del cielo. Así es que, Padre Santo, le pido que trate con nosotros, mi Señor. Y de igual manera también le pido por nuestros enfermos, Dios. Algunos no pudieron venir ayer al servicio de matrimonio por enfermedad. Y le pido, Santo Dios, que trate con ellos, mi Dios, que les ayude en su salud. A hermanos Galván, por ejemplo, mi Señor, hermano Fausto, hermana Cristina Salazar y otros, Señor, nuestras hermanas Zambiano, Señor del cielo. Gracias porque ellas están aquí. Le pido, Señor, que siga fortaleciendo sus cuerpos, mi Dios. Nuestros hermanos Hernández, igualmente, mi Señor, hermano Ramón Mora, nuestros hermanos Diez, hermana Teresita, Señor, y otros, Padre del cielo, que se me escapan, mi Dios, hermano José Jiménez, pero todos los que estamos enfermos de una o de otra manera, o que se están recuperando, como Isabel, Señor, siga por favor, trabajando en nuestros cuerpos, en nuestros corazones, y ayúdenos a seguir creciendo espiritualmente para su gloria, para su honra, Dios. En Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nosotros sabemos por que la Biblia dice que más bien conocemos cómo fue el origen de Samuel, sabemos quién es su mamá, sabemos cómo vino a la existencia o por qué razón, pero Samuel fue un hombre que amó a Dios, hermano. Samuel es un hombre ejemplar, es un ejemplo a seguir en nuestra vida cristiana de cada día en realidad. No fue infalible, también falló, sobre todo ya en sus últimos días. Pero la Biblia enseña y nos hace entender que Samuel fue un hombre especial, un juez y un profeta en Israel, hombre que amó a Dios, que dejó también un buen legado, muy respetado. En su momento fue una personalidad de hombre de Dios en su nación. Y pues por la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios nos ama igualmente y que nosotros respondemos a ese amor amándole a Él. Es nuestra respuesta natural. Pero por la misma palabra también nos damos cuenta que nuestro amor a Dios no debe tener competencia. El amor a Dios no tiene competencia o no debería, y que debe estar por encima de cualquier otro tipo de amor, por encima de cualquier objeto o persona. Pero si yo les pregunto a ustedes que si aman a Dios, automáticamente van a responder que sí. Unos a lo mejor en mayor grado que otros, yo no sé, ni estoy para juzgar, pero todos amamos a Dios. Yo sé eso. Y el rey Saúl, recuerden, había desobedecido a Dios de manera grave. Saúl fue el primer rey de Israel, fue el hombre que inauguró las monarquías en Israel, fue el primero que fue seleccionado como rey en Israel y su reinado pues se originó a petición del pueblo, a petición de la gente. La gente le dijo a Samuel, queremos tener un rey como las otras naciones. Hasta el momento, Samuel era el juez de Israel y era su profeta en realidad. Habían otros, pero Samuel era el más importante de la época y pues ellos querían un rey. Hasta el momento reinaba sobre Israel Dios, en realidad. Entonces, se enojó bastante Samuel cuando el pueblo le pidió un rey que fuera, ellos querían ser como las demás naciones que tenían un rey y de igual manera Dios. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel, déjalos, vamos a darles un rey y no te molestes ni te entristezcas porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado como rey de Israel. La gente eligió entonces un rey. Mire, Saúl era un hombre en cuanto a físico especial en Israel. La Biblia enseña que él era el más alto de toda la nación, prácticamente. El más alto de los judíos le llegaba al hombro. Su estatura era pues excelente en realidad, bien simpático,
calidad de rey, por decirlo así, en cuanto a simpatía. Pero en cuanto a obediencia a Dios y en cuanto a fidelidad a Dios y en cuanto a su amor por Dios, fue un desastre. El pueblo pidió un rey, Dios se los concedió y ellos pagaron el precio. Es más, Dios se los hizo saber y les dijo, les va a suceder esto y esto y esto. Los impuestos van a incrementarse. Este hombre los va a tener prácticamente en la ruina y así sucedió. Muy bien, el rey Saúl había desobedecido a Dios de manera grave. Su corazón no era recto para con Dios. Por tal razón, Dios lo había desechado y había cortado su reinado. Dios estaba eligiendo a otro que reinara en su lugar. Así pues, entonces Dios comisionó a Samuel, quien amaba a Dios. Vamos a centrarnos en la persona de Samuel. Samuel amaba a Dios grandemente. Cuando Dios desechó a Saúl, Samuel amaba a Saúl y Samuel amaba a Dios y Saúl sufría grandemente. Entonces, Samuel amaba a Dios grandemente para que, y lo comisionó para que realizara la difícil tarea de ir a ungir a un nuevo rey. Un rey que ahora era Dios el que lo elegía, ahora era un hombre que Dios era el que lo estaba prácticamente seleccionando. Pero Samuel había demostrado que amaba a Dios en numerosas ocasiones igualmente. Una y otra vez, él había demostrado que amaba a Dios. Su amor por Dios era grande. Samuel fue fiel a Dios. Samuel amó a Dios hasta sus últimos días. Dejó un gran legado. Y en esta ocasión, él va a demostrar que su amor por Dios también es igual y lo va a demostrar. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también. Cuando decimos que amamos a Dios, pues tenemos que demostrarlo. No es solamente de palabras, no es solamente de labios que tenemos que decir que amamos a Dios, sino que de hecho sí, en verdad. Uno tiene que exteriorizar eso, uno tiene que demostrar eso. El tema, uno que ama a Dios, usted que ama a Dios, el otro que ama a Dios, yo que amo a Dios, uno que ama a Dios, se inclina por cumplir la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Uno tiene muy en cuenta eso, que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y si Él es nuestro Rey, si Él es nuestro Dios, pues hay que inclinarse por cumplir más bien la voluntad de Él antes que la nuestra, porque se oponen ocasionalmente. Ok, se inclina por cumplir la voluntad de Dios, alguien que ama a Dios, aunque necesite ser reorientado por Dios, y ocasionalmente eso necesitamos, porque nos perdemos en este mundo, ocasionalmente nos distraemos y necesitamos que Dios nos reoriente, nos redirija, nos lleve otra vez a la senda, nos haga otra vez ver el camino y cuál es su voluntad. Eso sucedió con Samuel. Samuel era muy sabio, un profeta, un juez en Israel. Sin embargo, en un momento determinado se sumergió en el pesar, en el dolor, pensando, ¿qué va a pasar ahora con Israel? No tenemos un rey ya. El pueblo está desorientado. El pueblo, si usted lee el libro de Jueces, se va a dar cuenta que al final enseña la Biblia que cada quien hacía lo que le daba la regalada gana, como decimos, y nadie atendía a Dios. La gente se había desorientado totalmente, incluyendo el mismo Samuel, y Dios tiene que reorientarlo. Ocasionalmente Dios tiene que hacer eso con nosotros también, reorientarnos, mostrarnos otra vez su senda, mostrarnos su camino, mostrarnos su voluntad, mostrarnos su camino prácticamente, por donde debemos ir. Mire lo que dice el versículo 1. Dice el versículo 1 así. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Fíjese en esa fuerte palabra de Dios. Como si Dios se acercara a Samuel y le dijera, ¿todavía estás llorando a Saúl? ¿Todavía te estás lamentando por Saúl como si no supieras cuán infiel ha sido? ¿Hasta cuándo? Mire, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y ahora lo reorienta. Llena tu cuerno de aceite. Y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Saúl no es más rey. Y Saúl ha hecho su voluntad, no la mía.
ha hecho lo que, lo que él ha querido hacer, ha ido en contra totalmente de mi palabra, no hay que llorarlo más. Basta. Yo sé que ha sido doloroso para ti, como se le dijera. Yo sé que amas a Saúl. Yo sé que me amas a mí también. Ya deja de llorar a Saúl. No vale la pena. Bien, agarra tu cuerno, llénalo de aceite, porque tienes algo muy especial que quiero que hagas. Reorientado totalmente. Ahora era Dios el que había elegido un rey, no la gente. Era Dios. La gente se equivocó eligiendo a Saúl. Dios no se iba a equivocar eligiendo a quien Él tenía en mente, a quien Él tenía en su vista. Y a veces, hermanos, así necesitamos nosotros de verdad, ocasionalmente, que Dios nos reoriente. Nos desorientamos fácilmente. Recuerde, somos llamadas ovejas. Y las ovejas tienen esa característica natural. Fácilmente se pierden, fácilmente se desorientan. Y es más, no hayan el camino de regreso al redil. Tienen que buscarlas, tienen que traerlas. Y es lo que hace Dios igualmente con nosotros. Nos reorienta, nos reorganiza otra vez en nuestra vida cristiana. Pero también, uno que ama a Dios, se inclina por cumplir la voluntad de Dios, aunque se desafíe cierto riesgo, cierto peligro. Ocasionalmente va a ser así. Los versículos del 1 al 3, mire lo que dicen, del 2 al 3 más bien, perdón. 2 al 3 dicen, y dijo Samuel a Dios, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿Qué era lo que estaba pasando? Okay. Saúl había incumplido la voluntad de Dios total y absolutamente. Él había hecho su voluntad, él había levantado un monumento a su egoísmo, a su autoridad, a su reinado, a su persona. Dios salía sobrando para él. A medias obedecía, pero obedecer a Dios a medias es desobedecerle totalmente. Entonces, se había vuelto un enojón. Era un hombre enojón, era un hombre que no se le podía dar un consejo, no se le podía decir nada, no podía uno ir en contra de su voluntad. Él mataba a cualquiera ya a estas alturas, era algo así como lo que le llaman paranoico en estos días, se enojaba de todo. Y entonces Samuel lo sabía, por eso tenía ese temor. Mire lo que dice, si Saúl lo supiera, me mataría. Y Jehová lo respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaías al sacrificio. Mire esto. Y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Son orientaciones específicas de Dios. Y Samuel prácticamente, él va a seguir las instrucciones de Dios, aunque va a ser la voluntad de Dios, aunque eso para ello tenga que desafiar cierto peligro. Era peligroso para él, tenía miedo. Si Saúl se daba cuenta que él estaba ungiendo un nuevo rey a sus espaldas, sin comentarle nada a él, era hombre muerto. Y por eso él tenía miedo. Pero Dios le hace, no quiere que mienta, sino le está orientando a que no dé toda la información prácticamente. Mire, dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? ¿De qué manera lo puedo hacer? Si Saúl lo supiera, me mataría. Y Jehová le respondió, ok, vamos a hacer esto. Toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. En realidad a eso iba también. No tenía que dar toda la información prácticamente. Y llama a Isaías al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Como si yo le dijera, tengo uno ya seleccionado, tengo uno ya que va a ser el rey, a ese quiero que me vayas a ungir. Pero el riesgo existía. Saúl era un hombre muy coleriento, Saúl era un hombre a estas alturas, recuerde, cada que venía, cada que se elegía un sacerdote, un profeta, un rey, el Espíritu de Dios venía y lo capacitaba y estaba sobre él y lo protegía y también lo capacitaba para la tarea. Pues bien,
Como Saúl había desobedecido a Dios total y absolutamente, el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Y al apartarse de él el Espíritu de Dios, este hombre se volvió un total coleriento, un total iracundo. No le temblaba la mano para ir en contra de aquellos que estaban en contra de él. Es decir, era hombre de temerle en realidad. Y recuerde, era el rey de Israel. Su palabra se cumplía. Lo que él decía, esto se tenía que hacer, porque él era el rey. Era riesgoso entonces para Samuel hacer esta tarea, pero él está dispuesto. Él ama a Dios y él está dispuesto a asumir el riesgo e ir y cumplir con la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos tratando. A veces así sucede. A veces es un poquito riesgoso hacer la voluntad de Dios. Como por ejemplo lo que sucedió con Gedeón. ¿Se acuerdan cómo Dios seleccionó a Gedeón para que liberara al pueblo de la opresión de los enemigos que venían y le robaban las cosechas? Dios lo llamó, Dios lo comisionó, él pidió señales, Dios se las cumplió una y otra vez, todas las señales que pidió. Al final lo convence y le da una tarea y le dice, ahora quiero que vayas. Y la estatua de acera que tu padre tiene allí, en tal lugar, quiero que la derribes y la cortes en pedazos. Y el altar a Baal, que también tu propio padre tiene ahí, cuando Israel estaba entregado a la idolatría total y absolutamente, quiero que lo destruyas también, que no quede ni seña prácticamente. ¿Y qué hizo Gedeón? Lo cumplió. ¿Era peligroso para él? Sí. Por eso en su sabiduría que Dios le estaba dando, él fue y lo hizo de noche. No de día, a la luz de todos, a la vista de todos, pero de noche. Tomó unos ayudantes suyos, tomó a 10 y fue e hizo como Dios le dijo, a pesar del riesgo. Pero era más grande cumplir con la voluntad de Dios que llenarse de cobardía y no hacer nada. Mire, la cobardía nos paraliza, la cobardía nos llena de temor y el temor paraliza. Y una persona paralizada no avanza. Entonces, tenemos que llenarnos de coraje espiritual, tenemos que confiar en Dios, confiar en su voluntad, hacer su voluntad y seguir adelante. Una persona que ama a Dios, como Samuel, sea hombre o mujer, siempre va a optar por hacer la voluntad de Dios, porque ama a Dios. Por eso, la voluntad de Dios está por encima de cualquier cosa, porque el amor a Dios está por encima de cualquier otro amor. Yo quisiera que comprendiéramos eso. Mire, en su boletín, en la parte interna de adentro, dice, amemos a Dios por sobre todas. Amemos a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todo lo demás. Y uno que ama a Dios también admite el control y la guía de Dios. Es decir, se inclina por aceptar el control y la guía de Dios. Cuando Dios llama a alguien a su servicio, cuando Dios llama a alguien para usarlo en su obra, haga lo que haga, sea lo que sea, Dios siempre va a estar en control, Dios siempre va a guiar a esa persona. Después de capacitarla, va a guiar a esa persona. Entonces, uno que ama a Dios admite total y absolutamente el control y la guía de Dios. Es decir, permite a Dios su control, permite a Dios su guía. Sin el control de Dios y sin la guía de Dios, nos vamos por caminos equivocados y hacemos las cosas de manera erradas, de maneras equivocadas y se fracasa. Entonces, admite el control y la guía de Dios, alguien que ama a Dios y sigue las indicaciones recibidas. Si Dios dice esto no es correcto, eso no es correcto. Vamos a ver las cosas como Dios las ve. Si Dios dice así no es, así no es. Del 4 al 10, mire lo que dicen. Del 4 hasta el 10. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. O sea, no se puso a discutir con Dios, ya le expresó, si Samuel se da cuenta me va a matar, Dios ya le explicó qué es lo que hay que hacer. Entonces hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Todo el mundo tenía miedo a Saúl, que pensaron que iba de parte de Saúl. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí.
vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Hasta el 10. Y aconteció que cuando ellos vinieron, fíjese, aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, él vio a Eliab, que era el mayor. Eliab era el primogénito. Y dijo, de cierto delante de Jehová está recuerden la misión, iba a ungir un rey. Y yo veo en este versículo 6 que los seres humanos no aprendemos fácilmente. No aprendemos de manera fácil. A veces tenemos que aprender a la manera dura, aunque optemos por hacer la voluntad de Dios. Pero mire, por andarse fijando en la estatura y la simpatía de Saúl, había fracasado toda la nación. Saúl los había arrastrado a toda la nación pues a desobedecer a Dios. Cuando el rey hacía lo que quería, ignorando a Dios, pues era el ejemplo perfecto para la nación. Ellos hacían lo mismo. Y aconteció entonces cuando ellos vinieron, ahora mira a Samuel, a este hombre Eliab, el primero, el primogénito, un hombre pues bien alto, simpático, características de rey. Inmediatamente piensa, este es el que Dios tiene. Mire, y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Este es el hombre, este es el rey. Pero mire lo que Dios dice. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Por una razón, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Dios no mira lo que mira usted, Dios no mira lo que yo miro. Nosotros nos enamoramos a simple vista. ¡Ah! Y la expresión que hay ahora, wow, para todo. ¿Qué? Pero Dios no es así. A Dios no lo no lo impresionamos fácilmente porque Él no mira lo externo, Él mira lo interno. Él sabe lo que hay en el hombre. No que no mire a su parecer, a su simpatía, a lo apuesto que es, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, es todo lo que podemos ver, lo que está ahí enfrente de nosotros, y de eso nos enamoramos. Pero Jehová mira el corazón y examina el corazón y examina los pensamientos y conoce a cada quien como es. Entonces, Dios tiene que tratar con Samuel y le aclara esta situación. No te enamores de él a simple vista. Recuerda lo que pasó con Saúl. Sigamos. El 8 dice, entonces llamó Isaías a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Mire cómo este hombre está esperando que Dios le diga, este es. Porque recuerde lo que le dijo, me ungirás al que yo te diga. Y él está esperando que Dios le diga, este es, este es. Y vienen pasando. Bueno, ya pasó el primero, ahora viene Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Dios no le dio voz, Dios no le dijo nada. Y él siguió. Hizo luego pasar Isaías a Sama, el tercero. Y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Es decir, estaba siguiendo al pie de la letra las indicaciones que Dios le había dado. Él le había dicho que iba a elegir uno, que tenía uno elegido. Por supuesto, no le dijo quién era, no le dijo cuál era. Simplemente le dijo, ve y ahí yo te voy a señalar quién es y a ese me vas a ungir. Necesitamos, hermanos, necesitamos, ustedes y yo, seguir las indicaciones de Dios al pie de la letra. Cuando seguimos las indicaciones de Dios al pie de la letra, tenemos éxito, prevalecemos, estamos fuertes. Nuestra voluntad se inclina a la voluntad de Dios.
Hay que seguir las indicaciones que Dios nos da. Cuando Dios dice, eso no es así, eso no es así. Cuando Dios abre puertas, hay que seguirle. Y cuando Dios cierra puertas, pues no hay que seguirle. Dios está cerrando puertas. Y cuando Dios abre puertas, pues hay que entrarle con ganas, porque Dios está abriendo puertas. Eso fue lo que el apóstol Pablo hizo, donde Dios le abría puertas. Él pedía en oración que oráramos, él pedía que se orara por él para que Dios le abriera puertas. Y cuando Dios le abría una puerta, él entraba con ganas. Así también tenemos que hacer nosotros, seguir las indicaciones del Señor. Cuando no seguimos las indicaciones de Dios, las instrucciones de Dios, fracasamos. Mire, cierta ocasión el Señor Jesucristo todavía no elegía a sus apóstoles así como los conocemos. Claro que ya sabía qué iban a hacer. Pero el Señor Jesucristo llegó cerca del mar de Genezaret y ahí pretendía predicar y una gran multitud lo venía siguiendo. Entonces él buscó la manera más adecuada. Y los pescadores habían llegado, que habían trabajado toda la noche, no habían pescado nada y estaban lavando sus redes. No había nada, no había producción, no habían pescado nada. Entre ellos estaba Pedro, que todavía Dios no lo llamaba. Entonces el Señor Jesucristo le pide de favor que le ceda la barca y que la ponga un poquito más allá. Ahí se sube el Señor y empieza a predicar. Una vez que termina su predicación, le dice a Pedro, boga un poco más adentro y tira las redes. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche, fíjese bien, hemos trabajado arduamente y no hemos pescado nada. Como si le dijera, Señor, usted es un carpintero, yo soy un pescador. Yo sé la hora adecuada cuando los peces están y se encuentran. Y yo sé en qué lugar más o menos encontrarlos. Y toda la noche hemos fracasado y no hemos pescado absolutamente nada. Pero en tu palabra, porque me lo estás diciendo, porque me estás orientando, lo voy a hacer. Tiraron las redes y sacaron abundancia que hasta se rompía. ¿Ven lo que pasa cuando uno obedece a Dios? Pedro bien le pudo haber dicho, no, Señor, es perder el tiempo. Yo soy el que conoce este mar. Y yo soy el que conoce el oficio de la pesca. Zapatero a tú, zapato. Usted es carpintero, yo soy pescador. ¿Para qué pierdo mi tiempo? Pero no hizo eso. Le explicó y le dijo, en tu palabra entonces voy a hacer lo que me estás pidiendo. Y la bendición fue grande. Dios siempre va a bendecir un hombre, una mujer que sigue sus instrucciones porque lo ama en realidad y está admitiendo el control de Dios en su vida y la guía de Dios en su vida. Y por último, alguien que admite el control de Dios sobre su vida y la guía de Dios sobre su vida porque ama a Dios, aprueba la elección de Dios. No se le opone a Dios. Cuando Dios dice este es, este es. Cuando Dios dice este es el camino, este es el camino. Y cuando Dios dice esta es la entrada, esta es la entrada. No hacemos lo contrario. Aprobamos lo que Dios elige. Versículos del 11 al 13 para terminar. Rapidito dicen así. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Está sorprendido ahora. Y van 7. Ninguno Dios ha elegido. ¿Qué pasó? Y entonces, ¿son estos todos tus hijos? A Isaí le responde, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Como si le dijera, queda el menor, pero pues es el menor, no es muy importante. Los importantes son los que están aquí. Ahora, fíjese bien, el menor no había sido invitado al sacrificio. No había sido invitado por alguna razón. Que ¿son estos todos tus hijos? Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, no vamos a degustar nada, no vamos a cenar, no vamos a comer nada hasta que este muchacho venga aquí. Que el 12, envió pues por él y le hizo entrar. Y ahí va el chamaquito, el menor, el prácticamente menospreciado por ser el menor y por ser a lo mejor el más chaparrito. Recuerde, el mayor era alto y todos también altos, ¿ok? Y le hizo entrar.
y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Simplemente el porte no era militar, no era un porte de militar, no era un hombre alto, no era un hombre pues así, todo musculoso y impresionante, no, nada. Era un pequeño muchacho rubio. Que, los rubios uno tiende a menos, ok, los admiramos, pero el hecho de ser rubio es débil. Pensamos que los morenos somos los fuertes y los más morenos más aún. Se tiende a cometer ese error. Desde antaño yo creo. Y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque es, este es el que yo he elegido, este es el que es de acuerdo al corazón de Dios, este es el que va a hacer mi voluntad, este es el que va a sacar a Israel adelante, este va a pastorear a Israel bien, como yo le mande. Este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero fíjese bien, Samuel se estaba equivocando con los primeros 7. Cualquiera de ellos hubiera podido ser, según él, pero Dios tenía otro. Y al final, pues Samuel no le queda más que aceptar lo que Dios ha elegido. Estuvo de acuerdo con la elección de Dios. Y nos hace falta eso también a nosotros. Estar de acuerdo con la elección de Dios. Si Dios dice que algo tiene que hacerse así, algo tiene que hacerse así. Y si Dios dice, mira, ya fracasaste, esto no funciona, tenemos que hacer algo diferente, hay que hacer algo diferente. Necesitamos aprobar la elección de Dios. ¿Por qué hay fracasos ocasionalmente hasta en los matrimonios? Porque no es la elección de Dios, es la elección nuestra. Y recuerde, el hombre mira lo exterior nada más. Ustedes y yo miramos lo exterior. Dios es el que examina los corazones, Dios es el que examina los pensamientos, Él es el que sabe cómo en realidad somos. ¿Sí o no, hermano? Y nosotros nos equivocamos totalmente. ¿Cuándo empezamos a conocer de verdad a quien está a nuestro lado? Hasta que compartimos los primeros 4 o 5 meses juntos, ¿sí o no? Antes nos parecía. Yo no pensé que era así. Bueno, no pensaste, te equivocaste, nos equivocamos, así es en realidad. Pero, hermanos, cuando Dios elige, es lo perfecto. Y nosotros tenemos que estar de acuerdo con la elección. ¿Por qué? Porque Dios tiene que estar en control y porque Dios tiene que estar guiándonos. Recuerde que somos ovejas y las ovejas necesitan ser controladas, guiadas. Y eso solo lo puede hacer a la manera divina el Señor. Si usted ama a Dios, recuerde eso. Usted ama a Dios, entonces usted tiene que inclinarse por hacer la voluntad de Dios más que la voluntad de alguien más y la suya propia. Más. Porque su amor por Dios así lo está demostrando. Alguien que no se inclina por hacer la voluntad de Dios, o ama a Dios muy poco, o no lo ama del todo. No lo ama. ¿Sabe lo que dijo el Señor? ¿Por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Y directamente a nosotros. ¿Por qué me mencionas como Señor si no haces lo que yo digo? Y además, cuando amamos a Dios, vamos a admitir que Él es el que debe controlar y que Él es el que debe guiar. Nosotros solamente seguimos su guía y Él está siempre en control. Aunque las cosas parecieran adversas, cuando Dios está en control, la Biblia dice que todas las cosas les van a bien a los que aman a Dios. ¿Okay? Ya, por decir así, Samuel estaba como decepcionado. A ninguno de estos hombres apuestos Dios ha elegido. ¿Okay? Pero Dios tenía a alguien más. Dios estaba en control. El primer mandamiento para todo cristiano es amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí o no? No es el primero en el decálogo, es el más importante. ¿Okay? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso significa que
Ni nadie, nada, ni nadie, ningún otro amor debe competir con nuestro amor por Dios. Samuel lo supo comprender. ¿Y sabe por qué lo supo comprender? Porque desde pequeñito su mamá y también su papá se lo enseñaron. Es más, fue desterrado de su familia desde prácticamente, tendría 4 años cuando dejó de tomar pecho de su madre y fue llevado a servir a Dios. Y allí aprendió a amar a Dios y a servir a Dios. Y creció amando a Dios, sirviendo a Dios y envejeció amando a Dios, sirviendo a Dios, cumpliendo con su voluntad y permitiéndole a Dios el control de su vida y la guía en su vida. Y al final, Samuel fue un buen personaje. Samuel fue un hombre grande en la nación, un hombre digno de imitar, un hombre que dejó un gran legado. Hasta el día de hoy es admirado en Israel, es admirado por la iglesia cristiana, porque la Biblia así lo describe a él como un hombre grande. No olvidemos que si decimos que amamos a Dios, necesitamos evidenciarlo exteriormente como Samuel lo hizo. Samuel se inclinó por cumplir la voluntad de Dios. Y Samuel admitió el control y la guía de Dios en su vida. Esas dos cosas son primordiales. Si queremos ser hombres y mujeres de éxito en nuestra vida espiritual, estas dos cosas. Cumplir con la voluntad de Dios y admitir, permitirle a Él su control, permitirle a Él su guía. Porque nosotros nos equivocamos de la manera más fácil. Amén. Padre, Señor, gracias Dios por su bondad y su misericordia, Señor. Gracias. Le pido Dios que nos ayude, Dios. Yo sé que mis hermanos le aman, Señor. Yo sé. Por eso están aquí también. Y a veces, Señor, es un poquito difícil con las distracciones de este mundo y con las tentaciones de este mundo. A veces, Padre Santo, nuestra vista se equivoca y nos pasa lo que a Eva, que miró que el fruto prohibido era apetecible y hermoso y bueno para comer. Y así estamos a veces nosotros, Señor. Por lo tanto, le pido que nos ayude a mantener nuestros ojos espirituales bien abiertos y que nuestro estado espiritual sea de tal manera que nos inclinemos por su voluntad y nos inclinemos por su control y nos inclinemos igualmente por su guía. Todo, mi Señor, para nuestro beneficio y para la exaltación de su nombre, mi Dios, porque esa es la misión nuestra igualmente y lo necesitamos comprender. Cada uno de nosotros, mi Dios, exaltar y alabar su santo nombre. Permita Dios, por favor, y guíenos para que esta tarde vengamos y nuestro testimonio lo traigamos preparado para exaltarlo a usted, para alabarlo a usted igualmente, Dios. Y en nuestra vida cristiana, Señor, diríjanos de tal manera que no nos desviemos